Tenemos palabra de Dios muy hermosa para nosotros, de mucha instrucción para esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que tienes para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, revélala, que la podamos entender completamente para que podamos vivir en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y es referente a cómo tomar buenas decisiones. Yo creo que todos nosotros tomamos decisiones a cada rato, ¿verdad? Estamos tomando decisiones. Estamos que unas son buenas, otras son malas, y depende de en qué nos basemos para tomar esas decisiones. Unas decisiones son muy grandes, unas decisiones son más pequeñas, los problemas son más chiquitos, pero miren, hay muchos problemas chiquitos que los tomamos a la ligera, que los tomamos a la ligera, lo hacemos por nuestro propio decisiones, y con el tiempo nos damos cuenta que se convierten en un problema muy grande. También hay muchas decisiones que tomamos que afectan también a otras personas, que vienen afectando a otras personas, y tenemos que tener cuidado con eso. Por eso es tan importante el saber tomar decisiones sabias, certeras, que no se conviertan en un problema que se nos salga de las manos, que cometamos esas decisiones una y otra vez. Familias donde hay tantos problemas, se divorcian y siguen con esos problemas porque siguen tomando malas decisiones en su vida. Y eso es lo que queremos hablar esta mañana. Cómo aprender a tomar buenas decisiones. ¿Cuáles son las claves para tomar buenas decisiones? Aquí en la palabra en la Biblia hay muchos personajes que podemos tomar, personajes que tomaron buenas decisiones y personajes que tomaron malas decisiones. Pero vamos a tomar uno que es muy conocido y que es el libro de Daniel, Pero vamos a ver, antes de llegar a eso, el contexto de Daniel, donde estaba viviendo y qué era lo que estaba pasando en ese tiempo. En ese tiempo estaba el profeta Jeremías, y que había profetizado durante muchos años al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, y les decía: ustedes se han alejado de Dios, y va a llegar juicio contra ustedes. Vendrá un pueblo contra ustedes que nunca han conocido. Es gente robusta, es gente mala, es gente fuerte, es gente antigua. Le decía, es gente que nunca han oído su idioma, ni ellos el de ustedes.
y que ciertamente no los va a destruir a todos, pero va a llegar y va a saquear todos sus alimentos, va a tomar a sus hijos, a sus hijas y a todo hombre valiente que haya aquí, y se los llevarán esclavos. ¿Y qué es lo que hacía como siempre? Con los profetas de Dios, el pueblo de los reyes, pues no les gustaban esos profetas, porque les estaban diciendo la verdad. Querían mejor otros profetas que no hablaban palabra de Dios, pero que sí les hablaban bonito al oído. No es cierto eso, ustedes van a ir a la guerra y van a ganar y van a ser destruidos y ninguno de ustedes morirá, etcétera, etcétera. Cuando los profetas de Israel le decían, no vayas a la guerra, les va a ir muy mal. Y así como decían los profetas levantados por Dios, así les iba. Entonces, a Jeremías lo que hicieron, lo agarraron y lo echaban a la cárcel. Lo tomaban y lo echaban a la cárcel. Y no creían en él. Y pues ya sabemos lo que pasó. Vinieron ellos en el capítulo 32, es donde empieza en el libro de Daniel, que empieza a cumplirse la profecía de Jeremías. El que llegó a ellos fue Nabucodonosor. Atacó Jerusalén, a Judá y todas esas ciudades fortificadas que eran un orgullo para Israel. A todos los destruyó. A todos los destruyó, tumbó todo ello y se llevó a los jovencitos, a las jovencitas de 12 a 16 años. Se los llevó cautivos y la intención de Nabucodonosor de ir tomando en los pueblos jóvenes, que trataban de agarrar a los jóvenes más inteligentes, más sabios, con más conocimiento, llevárselos allá para, a ver si puedo decir la palabra, babilonizarlos, hacerlos como Babilonia, o sea, que se hicieran como él. Estaban en un tiempo en que ellos les comenzaron a enseñar. Para empezar, inmediatamente les cambiaron el nombre. Eran 3 y les cambiaron el nombre. Luego les cambiaron el lenguaje. Ya no van a hablar con su lenguaje, tienen que aprender a leer, a escribir este lenguaje. Luego las costumbres también se las comenzaron a cambiar. Y en eso, pues no había problema. En todo ello, ellos decían, no hay problema. Pero llegó el momento en que ellos se convirtió en un gran problema, porque entraron en conflicto cuando empezaron a meterse con los principios que tenían ellos de la ley dada por Moisés. Entonces ya ahí chocaban. Y vinieron los problemas. Y ahí vinieron los problemas que tuvieron con los de estas gentes, con los persas. Entonces, ¿cómo tomar buenas decisiones?
decisiones acertadas, decisiones que nos ayuden en la vida, que nos resuelvan problemas, no que nos hagan más grande el problema. Y en ello hay dos palabras que si se te olvidan todas las demás, no importa. Y que son, primero, tener un principio. Tener un principio que significa, es una regla moral basada en normas morales en la palabra de Dios. Básicamente es una manera de pensar y de tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Es tomar los principios de Dios, conocer los principios de Dios y esos principios ponerlos a prueba. En esos basarnos. Y esos principios nos van a llevar a la sabiduría y a que los problemas sean resueltos y no estemos tomando decisiones incorrectas en la vida. Y hay muchos principios. Entonces, ¿cuál es la base de lo que creemos? Es la palabra de Dios y conforme a eso debemos de tomar decisiones. Conocer lo que es la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, para poder tomar esas decisiones. Como veíamos ahorita, el testimonio, si tú vas a estar tomando, tú te vas a estar defendiendo, como dijo, tú vas a tomar las decisiones, pues, pero si me vas a dejar que yo pelee la batalla, yo la voy a pelear. Y es lo que hizo bajo ese principio que Dios nunca nos dejará, siempre estará con nosotros, siempre va a pelear nuestras batallas, simplemente es dejarlo que Él actúe. Ese es un gran principio. ¿Qué es lo que pasó? Que ganó, que el final fue a su favor. Tenemos lo más clásico de los principios que tenemos, son los 10 mandamientos. Son principios fuertes, son principios que todos los conocemos. Y si eres cristiano y vives conforme a los principios y mandamientos de Dios, vas a tomar decisiones sabias en la vida. Si los haces a un lado, si los desconoces, si no te interesan, vas a pelear con tus fuerzas, vas a pelear con tus preferencias, que es la otra palabra, que les decía, no se van a guiar conforme a los principios, sino a lo que mejor les parece a ellos. Y es la palabra que van a guiarse de acuerdo a sus preferencias, a lo que ellos prefieren hacer, no lo que Dios dice. Y esa es la clave, las dos más importantes. Las decisiones basadas en tus preferencias son basadas en las circunstancias, que las circunstancias cambian. Mira cómo están las circunstancias ahorita, mira cómo está todo, que se va a basar de acuerdo a tus gustos, no a los de Dios. Se va a basar de acuerdo a tus deseos.
Entonces, la gente va a actuar de una manera que no es de acuerdo a la de Dios. Un ejemplo clásico que hacemos nosotros y que nos trae consecuencias, y muy simple, es aquel que en una mañana alguien se levanta y está lloviendo, está frío, está pues feo el día, ¿no? Para ir a trabajar. Está suave para quedarse en la casa y estar tomándose un té, un chocolate, etcétera, etcétera. Entonces esta persona lo que más sencillo que se le hace de acuerdo a sus gustos, preferencias, circunstancias, etcétera, pues es hablar al trabajo y que estás enfermo. Y así resuelves un problema. Hablas y dices, estoy enfermo, no voy a poder ir a trabajar, etcétera. Muy bien, que ahí guárdate del catarro o lo que tengas, etcétera. Es una mala decisión esa lo que hiciste. A todas luces nosotros sabemos que esa es una mala decisión. ¿No es cierto? Es una mala decisión y así vamos nosotros en la vida tomando decisiones muy malas. Entonces las decisiones se basan de acuerdo a ti, a los principios tuyos o los principios de Dios. Los principios de Dios son totalmente certeros. ¿Cuántas veces le dicen el principio sobre en el noviazgo, que es, ay Dios mío, lo vemos tanto? Estoy hablando en cristianos, no estoy hablando en personas que no sean cristianas, porque ellos pues, das por hecho que no conocen la Biblia, que no quieren nada con Dios, que ellos tienen el conocimiento para tomar sus propias decisiones y hacer lo que les dé la gana. Entonces la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Ahí andan las muchachitas o los muchachitos de novios con una persona que no quiere nada de Dios. Entonces, ¿qué principios vas a agarrar? Los de tu preferencia, es que me gusta cómo huele, me gusta hasta cómo estornuda, me encanta, no hay nadie como él. Pero te vas al principio de Dios, no te unas a yugo desigual. Le hablas de Dios a él o a ella y no quieren saber nada de Dios. Entonces viene el diablo y te dice, no te preocupes, ya casado lo convences. Ya casado lo convences. Y la historia las conocemos, ¿verdad? Termina en que la otra persona hace que se aleje de Dios y que viva una vida de sufrimiento. Lo otro es muy frecuente relacionado ahí a eso, es que Dios le dice que se debe de esperar al momento de que estén casados y la persona, es lo que le dice Dios, y la persona
Pues que me gusta tanto, y lo comienza a envolver, 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 envolver. ¿Y en qué caen? Vienen a caer en madres solteras. Porque ese hombre que vieron, que querían tanto, que les gustaba tanto, que estaban enamorados, en cuanto le dices que está embarazado, se va. No lo vuelves a ver. ¿Y qué pasa? Pasan los años, otra vez, con otro hijo, de otro papá, otra vez madre soltera, y así te puedes ir. Y así se cometiendo los mismos errores, estoy hablando de cristianas, de cristianos, porque los dos tienen que abstenerse. Y cometiendo errores y pagando por ellos. Entonces, el principio de tus preferencias dices tú una cosa, pero lo que terminas haciendo es otra. Y es una mala decisión, fíjate bien. De aquí se van desprendiendo muchas cosas. Esta es una mala decisión para enseñar a tus hijos. El tú vivir de acuerdo a tus preferencias, porque tú comienzas a educar a tus hijos cristianos conforme a principios cristianos, pero tú estás haciendo tu vida de acuerdo a tus preferencias, y eso el hijo no lo entiende. No lo entiende, porque tú le dices a tu hijo que no diga majaderías, hasta le pegas en la boca, pero tú sí las dices. Tú le dices que respete a las autoridades, porque es un principio de Dios, pero tú, delante de ellos, haces lo contrario. A eso se llama hipocresía. Y lo que no puede entender un niño es la hipocresía. Puede entender muchas cosas, pero no la hipocresía. Ahí el niño no lo entiende, lo confundes y lo haces igual que él, viviendo bajo principios de Dios, si es que sigue en el camino, si es que no lo desanimas con tus actos y que sigue los caminos, pero viviendo en sus preferencias. Un cristiano verdadero no se guiará por sus preferencias, porque los principios de Dios son principios firmes que nos ayudan a tomar decisiones sabias. Y tú comienzas a ver las decisiones y comienzas a ver los resultados, y siempre tomas en cuenta primero a Dios antes que a ti. Antes de que tú te dirijas a tu yo, a ti mismo, y le digas, ¿qué hago? No me gusta, no, algo siento que no. Me gusta más comprar aquel carro. Se ve más bonito, se ve así, es cierto, está más caro, pero en fin, comienzas a tomar decisiones conforme a tus gustos, no conforme a lo que Dios te pueda decir si le preguntas, Señor, ¿qué carro compro? ¿Compro este carro? ¿No compro aquel? ¿Tú qué me dices? Por supuesto, estás ejercitado también en oír a Dios, y es como, no lo oyes y compras una calamidad. Oyes a Dios, te basas en los principios de Dios y evitas una calamidad. Volviendo al caso de Daniel,
eh, fue evidente que después llegaron a toparse con problemas que tenía ahora con el rey, ya con el rey, ya con todo el equipo que tenía él para estarlos educando, tenían a personas especiales para que los estuvieran educando, porque una era los alimentos. Antes comían lo que querían. Ahora los alimentos, dijo el rey, los quiero fuertes, grandes, fuertes. Van a comer lo mismo que yo como. Puros manjares. Y ellos dijeron que ellos no comerían ni tomarían vino que haya sido ofrecido a dioses paganos. Ahí hubo ya una gran confrontación entre ellos. El orar. Había mucha gente envidiosa porque para los jóvenes egipcios, israelitas, había preferencias por parte de Dios, por parte del rey, porque Dios estaba con ellos y eran mucho más inteligentes y los quería, se había fijado mucho en ellos. Entonces los demás, viendo lo que estaban orando, porque oraban hasta 3 o 5 veces al día, y oraban dirigidos hacia Jerusalén, entonces hicieron una ley que solamente podían orar al rey y que el que no lo cumpliera caería al foso de los leones. Ellos dijeron que de ninguna manera oirán primero al hombre que a Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Que los agarraron orando, no queriendo comer los manjares, los tomaron y ni modos, al foso de los leones. Al día siguiente salió el rey y fue a verlos y estaban intactos, nunca no los tocó ningún animal, y más aumentaron su presencia ante el rey. Pero fíjate cómo ellos, las consecuencias se las dejaron a Dios. Tomaron la decisión, el principio de Dios, y como hemos visto, las consecuencias, lo que pueda producir eso, se los dejo a Dios. Bueno, Daniel fue fiel a sus principios y Dios los libró del león e hizo que viviera hasta 70 años más. Él estuvo en 4 reinados, el de Nabucodonosor, el de su hijo Belsasar, en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro. Fueron bendecidos grandemente. El otro principio es el mismo que el anterior, que es el de la convicción. ¿Cuáles son tus convicciones? Si se apegan esas convicciones a Dios o no se apegan. Si se apegan a principios bíblicos o no. Y viene siendo como un resumen de lo mismo. Porque aquí lo diferente que te puedo decir y añadirle es que hay decisiones que no puedes tolerar en tu vida, que no tienen
negociación, que no son motivo de negociación. Son decisiones que has sido educado en ellas y no son motivo de que tú los puedas negociar. Entonces, ¿temes a ser rechazado por los demás? Porque cuando tomas ciertas decisiones de que suponiendo tú no vas a ingerir bebidas alcohólicas, vas a ser rechazado por los demás, por algunos de ellos. Cuando te dice que tú no debes de andar con personas, con novios o casarte en yugo desigual, vas a tener momentos que pueden alejarte de las amistades. Me estaba acordando uno que aparece en la radio como un spot en el que dice que invita a un amigo, a ver si me lo puedo acordar bien, invita a un amigo a salir y el amigo le dice que no, pero viene el diablo y le dice, mira, no quieren salir contigo porque tú no tomas las drogas, tú no quieres tomar drogas. Y ese niño ya le dicen que sea obediente, que esas decisiones no son buenas y él toma otras decisiones y el otro niño se voltea y le dice, ¿qué tal si vamos la semana que entra a tomar un helado? O sea, enseñando a los niños cuáles son las buenas decisiones que deben de tomar. Lo mismo que estamos hablando nosotros aquí. Dios honra a la obediencia. Los principios de Dios, recuerda bien esto, son para protegerte, para cuidarte, para que no cometas errores. Nuestra mente tiene que tener muy en claro que nuestros principios en los que tú te riges no son negociables. No son negociables. Ellos sí pueden tener esos principios. Tú invitas a alguien que ellos te invitan a tomar al domingo, que es el día de Dios, a irte de fiesta o lo que tú quieras, y si no vas con ellos se enojan y nunca vendrían, pero ellos nunca vendrían a donde tú los invitas, como sería este lugar. Entonces ahí no hay equidad, ahí no hay. Ellos quieren que hagas lo que ellos quieren que tú hagas, por supuesto no buenos, pero ellos nunca harían bajo los principios de Dios, no se dirigirían. Ahorita tiene que quedar muy claro que no son negociables, que esas personas, y si no son negociables es porque Dios te dice que esas personas no te convienen esas amistades. Pero nosotros, rechazando los principios de Dios, y ve cómo está el mundo. Tiene que quedarte claro que si tú llevas los principios de Dios, las convicciones de Dios, vas a tener conflicto con otras personas. Porque tú no robas, tú no maldices y tú no haces tantas cosas a los que ellos quieren inducirte.
Curioso, ¿no? Ayer estaba viendo algo de la biografía de el Mayo Zambada, de cómo empezó y todo eso con la droga, pero hace una referencia bien interesante. Dice que él nunca, ni sus hijos, nunca probaron la cocaína. Fíjate qué interesante. Y sí es cierto, así son. Ve los del Chapito, todos sus hijos están derechos. Tienen que estar lúcidos para lo que hacen. Pero sí quieren intoxicar con drogas a otros. Pero ellos no las toman. Y por último, debemos de dejar las consecuencias en manos de Dios. Debemos de creer que Dios es soberano en todo, por lo que no tenemos por qué preocuparnos. ¿Pueden pasar? No tienes por qué preocuparte. Dices, ¿qué es esta decisión que voy a tomar de dejar el trabajo? Porque en el trabajo te están pidiendo que tú hagas ciertas cosas que robes. Entonces, te están obligando a que lo hagas, si no, te van a correr. Tú tienes que hacer el principio de Dios. Dejar que te corran. Que Dios es poderoso y Dios todo lo tiene en sus manos y te va a ir muy bien.